Estamos en Juan, capítulo 1, versos 19 al 34. ¿Están conmigo? Y así dice la palabra. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien viene a través después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo, el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza y en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amados, hay algo profundamente poderoso en un mensaje que llega en el momento justo, expresado con claridad y transmitido por alguien que conoce su rol. En Proverbios capítulo 25, nosotros vemos una imagen vívida de lo que es eso en los versículos 11 al 14. Dice, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Como fresca de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Manzanas de oro, engastes de plata, de un mensajero fiel que refresca como la nieve en el calor de la cosecha. Por otro lado, advierte del ruido vacío de alguien que promete mucho, pero entrega nada, como las nubes. A menudo nosotros estamos llenos de voces, algunas fuertes, otras sutiles y muchas engañosas. A menudo nosotros nos quedamos preguntándonos esta pregunta tan importante: ¿quién es el Cristo? En Juan, capítulo 1, versos 19 al 34, conocemos a Juan el Bautista, un hombre que sabía exactamente quién no era. Y lo que es más importante, quién es el Cristo. No intenta acaparar la atención para sí mismo. No se jacta de dones que no tiene. Él no es el mensaje, es solo el mensajero. Y eso hace que su testimonio sea aún más poderoso. Así que acerquémonos y escuchemos con corazones abiertos la respuesta de hoy a través de esta pregunta de quién es el Cristo. Al nosotros desempacar este pasaje, Juan nos va a estar guiando por dos aspectos claves que apuntan a la respuesta vital de quién es el Cristo. Y el primer punto clave, aspecto clave es que
Él no es el mensajero. El Cristo no es el mensajero. Antes de que Juan hiciera cualquier milagro, antes de que Jesús hiciera cualquier milagro, antes de que él predicara su primer sermón, antes de que su nombre se convirtiera en el latido de los corazones de millones a través de la fe, otra voz retumbó a través del desierto de Judea. Esta voz le pertenecía a Juan el Bautista. Un hombre tan impactante, tan convincente, que la gente de Israel acudía a él en masa. Venían solo a escucharlo, venían no solo a escucharlo, sino a hacer una sola pregunta: ¿quién eres tú? Pero Juan, el Bautista, respondió con claridad y convicción: yo no soy el Cristo. Él es como: no, ese no soy yo. Cuando habla de el Cristo, es de la palabra griega Christos. En este contexto se estaba refiriendo al Mesías, el libertador prometido que el pueblo judío esperaba con tantas ansias. Este término conlleva fuertes connotaciones mesiánicas, ya que se esperaba que el Mesías fuera descendiente del linaje de David y que viniera de Belén, la ciudad natal de donde él había nacido, David. Para la audiencia judía a la que se dirigía Juan, el título de Cristo habría tenido grandes implicaciones del Salvador largamente esperado. Mientras que los lectores gentiles lo podían haber percibido más como un nombre ya común y personal, el uso de Juan se estaba dirigiendo específicamente a connotaciones mesiánicas ya por quienes le estaban preguntando. Ahora, ¿por qué Juan, el discípulo amado, aquí comienza de esta forma? Juan quiere acreditar a Juan el Bautista y resaltar su mensaje sobre quién es Jesús. Al establecer la credibilidad de Juan el Bautista y su papel como testigo de la identidad de Cristo, estaba preparando el terreno para una comprensión más profunda de quién realmente es Cristo. En aquellos tiempos, al igual que en nuestros tiempos, el mundo está lleno de falsos salvadores, líderes carismáticos y voces ruidosas que reclaman un respaldo divino. Y el testimonio de Juan el Bautista todavía importa para nosotros el día de hoy, porque nos habla sobre eso. Juan nos muestra que reconocer quién es Cristo comienza por entender quién Él no es. Cristo no es un simple mensajero, no es solo otro profeta. Él no es Juan, ni nadie más que señale el camino, porque Cristo es el camino. Juan el Bautista no era un predicador ordinario. Y cuando nosotros vemos el contexto sobre esto, la primera voz profética después de 400 años de silencio es predicada aquí. La voz de uno que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Estaba llevando el manto de Elías, que tornaba con la pasión de los profetas de antaño y llamaba a Israel a arrepentimiento con urgencia. Su influencia era tal que incluso historiadores seculares como Josefo escribieron más sobre él que el mismo Jesús. La gente estaba conmovida, los líderes religiosos estaban bien alarmados y la nación estaba tensa por lo que estaba comenzando a suceder. Y sin embargo, cuando los sacerdotes y levitas, guardianes de la tradición y de los rituales religiosos, vinieron a interrogarlo, Juan no hizo afirmaciones dramáticas de él. Nada de autopromoción. Juan no hizo no hizo nada sin aferrarse a su título, sino en su lugar quitó toda su posición, cada identidad que intentaron imponerle, diciendo: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, soy la voz. Qué enseñanza de humildad y de enfoque sobre la misión. Juan sabía exactamente quién era y él sabía también quién no era. Entendió que el mayor servicio que podía ofrecer era el disminuir para que Cristo pudiera crecer.
Él no era la luz, sino quien vino a dar testimonio de la luz. Entonces volvamos a la pregunta. ¿Quién es el Cristo? No es Juan, no es el mensajero, ni siquiera el más grande de los hombres nacido de mujer. A pesar de toda la justicia que podía haber tenido Juan, no podía salvar ni una sola alma. Sus manos estaban manchadas de pecado al igual que las nuestras. No eran dignas ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Su bautismo era de agua, pero el de Cristo era el de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y si Juan no era el Cristo, tampoco lo es ningún predicador, ningún influencer, ningún líder espiritual, ningún político o filósofo en el día de hoy. No importa cuán elocuentes, devotos o influyentes sean, ninguno es el Cristo. No debemos nosotros confundir la voz con la palabra de Dios, con el verbo, el testimonio con la verdad, el mensajero con el Mesías. Este mundo, al igual que los judíos en los días de Juan, está desesperado por un Salvador todavía, pero a menudo se deja engañar por las apariencias. No tenemos que seguir a las personalidades en lugar de la persona de Jesús. No nos tentamos a seguir esas personalidades en lugar del Cristo viviente. Tendemos a buscar respuestas en líderes en lugar del Cordero de Dios. El mundo se aferra a la sombra olvidando la luz. Pero Juan vino a poner esto en orden. Su misión entera no era reunir seguidores para sí mismo, sino entregarlos a Cristo. Él se contentaba con ser el precursor, la señal, el eco antes de la palabra. Su vida era una flecha viviente que apuntaba lejos de sí mismo y apuntaba y iba directamente a Cristo. Así que hoy, nosotros como iglesia, estamos llamados a ir con el mismo espíritu de Juan. No debemos competir con Cristo como nosotros llamando la atención. No debemos diluir su gloria al intentar agregar a la nuestra. Debemos proclamar, como lo anunciaba Juan, con audacidad y con claridad. Yo no soy el Cristo. Nosotros no somos el Cristo. Él debe crecer. Nosotros debemos disminuir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Cristo? No somos nosotros. No es Juan. No es ningún hombre, ninguna mujer. Como en el sermón anterior les había mencionado que Él era el principio, que estaba con Dios y era con Dios, y aquel en quien está la vida, y esa vida es la luz de los hombres, aquel que vino a los suyos, y aunque los suyos no lo recibieron, a los que recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. A ese es al que nosotros apuntamos. Cuando la ganga, el escuadrón o el grupo de hombres que se reunieron de Jerusalén, que vinieron a Jesús, a Juan el Bautista, llegaron ante él con intensidad, no con curiosidad. Habían sido enviados con una misión, no para aprender, sino para investigar y clarificar y poder colocar etiquetas. ¿Quién eres tú? Exigieron, danos una respuesta para nosotros poder regresar y darla. Más que una pregunta, esto era un interrogatorio. Los líderes religiosos habían agotado todas las categorías. Juan no encajaba en ninguna de ellas. Mesías, no. Elías, tampoco. Profeta, otro intento. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y quién te da el derecho a hacer lo que estás haciendo? Juan pudo haber utilizado ese momento para elevarse a sí mismo, para cabalgar la ola de la popularidad y tornar ese ministerio como si él fuese el famoso. Él pudo haber tornado el escenario para sí mismo, pero en lugar de hacer eso, él eligió el camino de humildad y claridad. Yo soy la voz que clama en el desierto.
Enderecen el camino del Señor, respondió. Su respuesta fue una declaración rotunda de que Él no era el Cristo, sino solo el mensajero. En el desierto una voz clama, no desde el templo, no desde las sinagogas, ni desde los púlpitos, ni de los tribunales, de los élites religiosos, sino desde el borde, desde las orillas, desde lo salvaje, desde un hombre vestido de piel de camello, con una dieta, yo no sé quién podría estar en esa dieta, de langostas y miel, pero lo hacía Juan. Juan el Bautista, él mismo era una figura sola, atrayendo multitudes, captando la atención y bautizando a muchedumbres en el Jordán. Sin embargo, incluso cuando los líderes religiosos vinieron a cuestionar a él respondió con una claridad notable, yo solo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Este no es el mensaje de un hombre que busca la gloria. Esta es la voz de alguien que sabe exactamente quién es y quién no. Aunque Juan no es el Cristo, sino el mensajero, él tenía un papel importante que cumplir. Y él tenía también autoridad. No tampoco descartemos eso. Él había venido enviado por Dios. Y él tenía un llamado. Tenía un grupo de personas que lo seguían. Y sin embargo, a la vista de toda su influencia, él desviaba todas las miradas de sí mismo hacia aquel que es mayor que él. En una cultura donde se honraba tanto el discipulado, donde los estudiantes servían a los maestros de todo, excepto una cosa, ningún discípulo quitaba las sandalias de sus maestros. Y Juan declara que él no era ni digno de desatar las sandalias de Jesús. Él se coloca a sí mismo debajo del servidor más humilde, negándose incluso a la dignidad de tocar los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan entendió una verdad muy vital que nosotros también debemos de comprender en el día de hoy. Él no era el Cristo, él no era el Mesías, no era el Salvador, no era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, ni iba a quitar los pecados del mundo. Él era el mensajero. Nada más y nada menos, solo un mensajero. Nosotros vivimos en un mundo donde se glorifican las personalidades y las plataformas y la presencia. Y estamos nosotros tentados a exaltar a los mensajeros y a construir ministerios, movimientos e incluso nuestra fe en torno de líderes carismáticos a voces convincentes. Pero Juan se niega a ser confundido con el Cristo. Él destruye cualquier ilusión de autoimportancia y humildemente reconoce, hay uno entre ustedes a quien no conocen. Y esta tal vez sea la ironía más trágica del pasaje, porque el Mesías mismo, Hijo de Dios, estaba presente de pie entre su pueblo y no lo reconocieron. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían las escrituras, tenían los profetas, tenían las señales y aún así se les fue el barco. Porque estaban demasiado enfocados en el mensajero, demasiado distraídos por sus propias expectativas, demasiado ciegos a la humildad de la presencia divina que estaba caminando entre ellos. Amados, no cometamos ese mismo error. El ministerio de Juan era real, su bautismo importaba, su llamado era divino, pero todo ello era una preparación, una limpieza simbólica, no lo real. Él podía llamar a la gente al arrepentimiento, pero es solo Cristo el que puede perdonar pecados. Juan podía sumergir cuerpos en el agua, pero es solo Cristo el que podía derramar el Espíritu Santo. Juan podía identificar el pecado, pero solo Cristo puede quitarlo. Nosotros también somos reales. Nosotros también tenemos algo importante que nosotros tenemos que hacer. Nosotros también tenemos un llamado divino y designado por Dios mismo. Pero también es con el mismo propósito de preparar para que la gente reciba al Cristo viviente y todo lo que Él es. La forma en que nosotros vivimos, cómo nosotros mostramos nuestro diseño divino,
cuál es la masculinidad bíblica, cuál es la feminidad bíblica, qué es un esposo, qué es una esposa, qué es la paternidad. Todo habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y apunta al Evangelio, al Jesús viviente. ¿Quién es el Cristo? No es el predicador elocuente, no es el profeta que habla bien activo, no es el humilde bautista. Es el Cristo, es aquel que supera a todos los mensajeros. Él es el Cordero de Dios, el verdadero templo, el Verbo hecho carne. Él es aquel cuyos zapatos nosotros no somos dignos de desatar y sin embargo, Él se arrodilla para lavar nuestros pies. Él es el Rey que camina sin ser notado a través de su propio reino. Él es el Salvador a quien nosotros debemos reconocer. No simplemente admirar, no debatir, sino seguir y adorar. Entonces, con Juan, apartémonos a nosotros y señalemos, no nos señalemos a nosotros mismos, sino al Cristo, al Dios viviente. Y clamemos con convicción, no soy yo, es Cristo. Juan también nos habla en el verso 28 que esta histórica conversación termina con una ubicación, con el propósito de apuntarnos a la próxima conversación que sucede en los versos 29 al 34, que habla sobre aquel a quien Dios apunta. En este momento donde está el misterio de la identidad sobre quién es Cristo, el Jesús de Nazaret, hay una voz de un profeta que retumba desde el desierto para responder la pregunta que ha resonado a través de todo el Jordán el día anterior. ¿Quién es el Cristo? Y Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, penetra a través de toda esa neblina y toda especulación con una claridad impactante. Cuando ve a Jesús viniendo donde él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es una observación casual, es la declaración divina de la identidad y propósito. Juan no habla por sí mismo, él habla por el nombramiento divino, lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre, enviado por delante para preparar un camino, el designado por Dios. Y este designado es por el testimonio profético. Las palabras de Juan no son meramente poéticas o simbólicas, son proféticas. Con cada fibra de su ser, Juan apunta no a sí mismo, sino a Jesús, aquel que está antes que yo, porque era antes que yo. Aquí vemos un nombramiento divino arraigado a la preexistencia eterna del Cristo. Jesús no simplemente apareció en la historia, Él estaba antes de la historia. Su precedencia no es una mera, un mero seniority de rango, sino de origen divino. Juan sabía que aunque él vino primero en el ministerio público, Cristo fue el primero en ser. Él da testimonio como alguien que ha visto y ha oído a Dios mismo. Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquel sobre quien el Espíritu reposa sin medida no es solo un hombre, es el ungido, el Cristo, el elegido por Dios, el Cordero de Dios, el Hijo mismo de Dios. Y Él es designado para el sacrificio. Su título como el Cordero de Dios está cargado de tanto significado. En la conciencia judía, el Cordero era centrar en el sistema de sacrificios, ya sea en ofrendas diarias pues, de los levíticos, la imagen del chivo expiatorio del día de expiación, o el Cordero de Pascua que protegía a Israel del juicio. Sin embargo, Juan va más allá de la familiaridad ritual. Él declara que este Cordero quita los pecados del mundo. No solo el pecado de Israel, qué hermosa promesa, no es solo el pecado personal, sino la carga de un mundo quebrantado y rebelde. Este Cordero no es elegido por sacerdotes.
Él no es elegido o seleccionado de un rebaño. Él es designado por el mismo Dios. Jesús es el Cordero de Dios, predestinado antes de la fundación del mundo y ahora revelado en la historia. El Bautista vio lo que otros no captaron completamente. Este cordero no solo simbolizaba la limpieza, sino que sería el sacrificio expiatorio cargando el peso del pecado sobre sus propios hombros. A diferencia de otros corderos, este cordero es también un guerrero. Las escritoras, los escritores, los escritos apocalípticos que nosotros vemos en Apocalipsis retratan a un cordero triunfante. Un cordero que juzga, un cordero que reina, un cordero designado por Dios mismo. Él viene a limpiar, sí, pero también viene a conquistar con justicia y a inaugurar su reino. Esta designación viene con confirmación. No es que Juan se lo inventó, sino que él da testimonio no solo de quién es Jesús, sino también de lo que él presenció. Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquel sobre quien veas descender y permanecer al Espíritu, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios mismo le había revelado a Juan esta confirmación divina. Le había dicho cómo iba a suceder. El mismo Espíritu que planeaba sobre las aguas de la creación, ahora descendía sobre Jesús como señal de una nueva creación. Jesús no es simplemente un rabino o un profeta. Él es el agente del mismo poder de Dios transformador, el que imparte el Espíritu Santo a todos los que en Él creen. Y Juan concluye, sin dejar lugar de ambigüedad, yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No hay ningún momento de relajo a su voz. No hay nada de duda en su mente. Jesús no es simplemente el Cristo. No es un Cristo. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Acaso eso no nos invita a nosotros a inclinarnos en adoración ante esa verdad? Qué interesante que Juan, el Bautista, miró a Jesús y él declaró, yo mismo no lo conocía. Él no estaba diciendo, sí, ese es un primo lejano que yo tengo. No, ignorando la realidad. Eso no es lo que él estaba queriendo comunicar. Lo que él estaba reconociendo era algo mucho más profundo. Que hasta Dios, que no fue hasta que Dios se lo reveló, no se dio cuenta quién era realmente Jesús. Este momento en el Evangelio de Juan no enfatiza los lazos biológicos o la familiaridad humana, sino que se centra por completo en la revelación divina. El Cristo, el ungido, no era alguien a quien Juan pudiera identificar por mera vista o historia compartida. Él tenía que ser mostrado por otro agente divino. Y es Dios mismo quien se lo muestra. Juan dice la razón por la cual él viene a bautizar con agua. No fue para que él fuera revelado. En esta declaración nosotros vemos el propósito divino, todo el ministerio de Juan, su predicación, su bautismo, los momentos que él valientemente proclamó el arrepentimiento, señaló el pecado, no era en sí mismo su fin. Su propósito principal era preparatorio, una trompeta que sonaba en el desierto para despertar a una nación que estaba dormida. Su misión no era simplemente una reforma moral, sino una revelación mesiánica. Él era quien era un heraldo y aquel a quien proclamaba no era otro que el mismo designado por Dios. ¿Cómo lo podrías reconocer? No era a través del carisma o el poder o la popularidad, no. Dios le dio a Juan una señal específica.
El Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Esto no era un acontecimiento ordinario. El Espíritu no solo descendió, sino que permaneció. Este permanecer distinguió a Jesús por cualquier otro profeta, sacerdote o rey antes que él. Otros habían probado del poder del Espíritu momentáneamente como Saúl o Sansón, pero en Jesús el Espíritu moraba sin medida. Esta fue la marca distintiva del Cristo, del elegido por Dios, sellado con el Espíritu Santo y designado para cumplir esas promesas que estaban ya desde el Antiguo Testamento. Juan fue enviado por Dios y ahora declara con una inquebrantable certeza que Jesús es el ungido. Vio la señal, escuchó el mandato y ahora con los ojos abiertos por instrucción divina da testimonio de que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esta no es una afirmación pequeña, amados. Bautizar con el Espíritu es impartir vida. No simbólicamente a través de agua, sino espiritualmente y eternamente. Es inaugurar una nueva era, la prometida por el profeta Isaías, donde el Espíritu reposará sobre el siervo del Señor. Jesús es este siervo. Él es este rey. Él es este profeta. Él es el cumplimiento de todos los roles porque Él es el designado por Dios. Entonces debemos de nosotros preguntarnos a nosotros mismos. Si Juan el Bautista necesitó revelación divina para conocer a Jesús como el Cristo, ¿cuánto más nosotros también necesitamos una revelación divina para nosotros reconocer a Cristo? Y si Dios ahora lo ha revelado, no lo reveló en aquel momento a través de una paloma en el Jordán, ahora lo revela a nosotros a través de una tumba vacía y a un Señor resucitado. ¿Cómo nosotros debemos responder a eso? Amados, Jesús no es una voz entre muchas. Él es la única voz que nosotros debemos de escuchar. Él es el Cristo, el elegido, el Hijo de Dios, asignado, ungido y revelado. Reconocerlo es reconocerlo, reconocerlo a Él, es reconocer el medio elegido por Dios para salvación. Recibirlo es recibir el mismo espíritu de vida. El rechazarlo es apartarse de aquel a quien Dios mismo ha aprobado. Veamos lo que vio Juan. Declaremos con claridad y con convicción, como Juan, yo he visto. Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. No porque lo vi con mis propios ojos, sino porque Dios me lo reveló a mí mismo. Él es el Cristo. Él es el designado por Dios. Crean en Él y vivan. Les mencioné al principio sobre Proverbios 25. Cómo Dios nos recordó que de un mensajero fiel que refresca la nieve en el calor de la cosecha. Y cómo nos advierte del ruido vacío de alguien que promete mucho pero entrega poco. Recordemos que un mensajero fiel trae sanidad. Y eso es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Él señaló no a sí mismo, sino al que trae vida. No se jactó de lo que él no podía dar, sino que dio testimonio del don que solo Dios podía enviar. Jesús no es simplemente el profeta, otro predicador, otra voz en la multitud. Él es el Cristo, el designado por Dios, el Cordero enviado para cargar nuestros pecados. Aquel que bautiza no con agua, sino con el Espíritu Santo. Aquel de quien Juan mismo dice, no soy digno de desatar su calzado. Entonces, ¿quién es el Cristo? Nosotros no somos el Cristo. Nosotros somos solo el mensajero. Porque Él es el mensaje. Él es el cumplimiento, el don y la sanidad de nuestras almas. La palabra hecha carne. No seamos como las nubes sin lluvia, ofreciendo esperanza
que no podemos dar. Seamos como Juan, audaces, pero humildes y claros. Proclamémonos no a nosotros mismos, sino a Cristo. Y al hacerlo, señalemos al mundo el único que realmente salva. Oremos. Padre, te agradecemos por la claridad y la verdad de tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos a nunca confundir el mensajero con el mensaje. Enséñanos a discernir voces que no señalan no a sí mismas, sino a Jesús, el que tú has designado, aquel sobre quien el Espíritu desciende y permaneció, el Hijo de Dios. Te alabamos, Señor, por revelarnos la identidad de Cristo, no solo un gran maestro o profeta, sino tú elegido, enviado para redimir y reconciliar y reinar. Que nuestros corazones sean cautivados por Él, nuestras vidas entregadas a Él y nuestras voces fieles en proclamarlo a otros. Manténnos, Señor, arraigados a tu verdad. Capacítanos por tu Espíritu para vivir como quienes han visto y creído que Jesús es verdaderamente el Cristo y el Hijo de Dios viviente. En su precioso y poderoso nombre nosotros oramos. Amén.